Estaba yo en mi local habitual de trabajo aquí en la plaza, cuando veo cerca de mí, me mirando, más o menos a 20 metros, dos niños. O mejor, un niño y una niña. Tendría lo niño como que 5 o 6 años y la niña un añito más, un añito y medio, como mucho. Hay que decir que estaban los dos impecablemente bien vestidos, bien arreglados, digamos. Lo niño con unos pantalones cortos y una camisa blanca cerzida con bordados, de media manga, pues que era verano, y la niña con una falda azul oscura y una camiseta rosa con dibujos infantiles. Me acuerdo perfectamente del cabello del niño, negro, muy bien peinado, y con el detalle de estar fijado por un lado con gomina. Ya llevaban un buen tiempo me mirando, como que buscando coraje para se acercar. E nisto, o niño, num intérprito irresoluto, se acerca de mim e, mais ou menos a 2 metros, me disse: Spiderman, Spiderman, tu tienes que me ayudar. Tu eres un superhéroe. Tu ayudas a las personas. Solo tú me puedes salvar. Calma, le digo yo. Tranquilo, despacio. ¿Qué te ha pasado? Le digo, aún con su vocita de ángel, me resonando por la cabeza porque era un ángel. Y continúa. Es que mi papá me pega. Me dice en cuanto una lágrima, pequeña pero ancha, le empieza a correr por el rostro. Me arrodillo a su frente y le digo algo más o menos como este. No, querido, los papás lo que quieren es lo bien de sus hijos. Quieren que los hijos estén bien, pero los niños a veces son un poco traviesos y se comportan mal. Y los papás pierden la paciencia. No, Spiderman, no. Mi papá me pega. Y me pega mucho. Y me hace mucho daño. Y yo tengo mucho miedo. Y tú tienes que me ayudar. Estábamos en esto cuando despacio veo acercar a su hermana. Y me dice, con una voz muy calma y límpida: Spiderman, lo que mi hermano te está contando es verdad. Mi papá le pega, pero no solo le pega a ellos, también me pega a mí y pega a mi mamá. Y nos hace mucho daño. Y nosotros tenemos mucho miedo. ¿Nos ayudas? Como pueden calcular, yo me quedé helado, extremadamente preocupado e inquieto. Lo escuchaba e intentaba imaginar en mi cabeza lo que podía hacer y lo que debería hacer. Miré a las terrazas y con la ayuda de los niños consigo descubrir dónde están los padres. En una mesa, ya con lo tapeo y las bebidas prácticamente terminadas, y consigo entonces que los niños hagan una foto conmigo. Momento ese en que desplegué todas mis artes para divertirlos y para animarles. Y intenté saber algo más, pero en vano. Lo padre, muy parco en palabras, y la madre, siempre callada y con una mirada vacía, inaccesible. Me despido de ellos y me acuerdo que el padre me echa una buena propina y los dejo en un profundo silencio. Mi acto subsecuente ha sido dirigirme a unos funcionarios de una entidad social que por casualidad estaban trabajando en la plaza. Consigo que me escuchen y les cuento lo que me acababa de pasar. Ellos dicen que no podían hacer nada, solo si pillase alguna situación en flagrante. Y como eran turistas, más difícil pudieran hacer algo. Vuelvo a mi local de trabajo y veo como la familia
se afasta de las terrazas y se van. No sé que antes lo niño me eche una última mirada. Vos digo que yo no tengo valor para vos decir lo que me transmitió con esa última mirada. Esto es solo uno de los episodios que me ha pasado en esta plaza a lo largo de estos 10 años que aquí llevo trabajando. Ha habido de todo, momentos malos, momentos más o menos, momentos buenos, momentos muy buenos. Yo me quedo con todos. Lo que esta plaza me ha dado es de un valor insustituible y de un valor inestimable. Tuve aquí momentos maravillosos y fantásticos. Pero si estoy aquí hoy es porque tengo algo para vos contar. Quiero compartir con vosotros algo. Y ese algo es mi sueño, mi proyecto. Pero antes vos voy a decir muy brevemente lo que hago aquí, que es esto de ser un superhéroe, de que estar vestido con este traje, y lo que hago exactamente. Pues yo soy actor de profesión. Y esta ha sido una estrategia que he elegido para poder afrontar las responsabilidades financieras habituales de sustentar mi familia y, al mismo tiempo, me quedar con tiempo para poder acudir a castings, hacer trabajos actorales de pequeña y media dimensión, locuciones, doblajes, publicidades, estudiar, etcétera, etcétera. Si no fuera por un trabajo como este, yo nunca podría compaginar estas actividades. Así soy como que mi propio jefe, soy como que autónomo. Esto tiene ventajas y tiene desventajas, obviamente, pero eso es otra historia. ¿Y qué es lo que hago exactamente? Yo intento dar a las personas un momento de diversión y de animación que ellas casi siempre no están esperando. Es un momento imprevisto para ellas. Soy lo que se puede llamar un animador callejero. Como dicen los ingleses, un performance street. ¿Y qué recibo con esta animación? En troca, las personas me echan una propina, lo que les parezca, lo valor que quieran. Bueno, hay muchos que no me echan absolutamente nada. Pero no final del día, yo tengo mi nómina, digamos, tengo mi paga. Vos quiero decir que hay días que yo hago fotos con más de 400 o 500 personas. Pero bueno, vamos y os voy a explicar entonces cuál es mi sueño, cuáles son mis objetivos y cuáles son mis planos y cuál es mi proyecto. Dentro de más o menos año y medio, mis hijos, si Dios quiere, terminan sus carreras. Y yo ya me quedo más aliviado de ese encargo financiero mensual que es de hacer las cosas moverse. Y también me quedo con más tiempo para mí. Entonces, ha decidido esto. Voy a comprar una furgoneta como esta. La voy a decorar por dentro más o menos así. Después también la voy a decorar por fuera así. Bueno, más o menos. Después voy por mi mini yo y le voy a hacer a escala en tamaño grande y lo voy a poner allá. Después pegaré en esta bandera que aquí tengo, que es la bandera blanca de la paz. Y creo que la voy a poner allá. Y por último, me voy por esta preciosidad. Y tenciono con esta furgoneta viajar por Europa, Asia, América Latina, América del Norte, África, Oceanía, en fin, por todo el mundo. Intentaré, entre semana, o sea, de lunes a viernes, visitar pediatrías de clínicas y hospitales, alas de hospitales donde estén enfermos que padezcan de cáncer, ya sean niños
jóvenes o adultos. Intentaré visitar también clínicas, escuelas e institutos de educación especial, también reformatorios y cárceles. Yo voy a intentar ir donde haga falta y donde me recibo. Claro que los finales de semana yo tendré que, por los pueblos y ciudades donde pase, en sus calles y plazas, intentaré hacer mi speeder show para me poder financiar, como es lógico. Es con esta gente que yo quiero pasar mis próximos años. Y volviendo a la historia de los dos niños de inicio, probablemente yo no voy a poder hacer nada, seguramente, pero con cuanto pueda estar con esas personas y con cuanto, de alguna manera, pero de alguna manera, sacar de cada una de ellas una pequeña sonrisa, para mí ya está bien. Gracias.